¿Creen ustedes que los costarricenses leen literatura? No, No mucho. ¿Creen que el costarricense promedio lee? no, no tanto. ¿Usted cree que los costarricenses leen? Muy poco, la verdad. Yo creo que el costarricense no lee lo suficiente. La utilidad de lo inútil, en el sentido de que las cosas que consideramos como que no tienen una finalidad práctica también son útiles para el ser humano. Bueno, es un aspecto fundamental de la sociedad, es una forma en que se distribuye la cultura, en la que se tiene acceso a información. Entonces es un aspecto sumamente básico para la sociedad. Una persona que no lee, ¿verdad? Es una persona que tiene dificultades a la hora de trabajar, a la hora de crear un correo electrónico, algo tan básico, por ejemplo. Es una esfera de conocimiento para adquirir destrezas, habilidades, para conocer mejor el mundo en el que vivimos. Jacob Mendel miraba, desde su mesa cuadrada, a través de sus gafas al otro universo de los libros, que también gira constantemente y se transforma a ese mundo más allá del nuestro. Y de hecho, pues la literatura también nos permite conocer mejor el alma humana, nos permite conocer mejor la sociedad, nos permite incluso desenvolvernos mejor en el mundo. La literatura forma valores ciudadanos, así que es incluso importante, digamos, para la construcción de un proyecto de nación y un proyecto de sociedad, ¿no? A ver, entre otras, despierta la imaginación del ser humano. Por eso es que se dice que los actuales medios de comunicación pueden ser medios de comunicación de masas como la televisión, el cine, incluso las redes sociales, como es civilización de la imagen. Siempre se dice que la imagen no despierta tanto la capacidad imaginativa del ser humano, mientras que la literatura sí despierta la capacidad imaginativa del ser humano. Ese sería una primera utilidad, digamos, de la literatura. Digamos, esa capacidad que tenemos cuando leemos de imaginar, digamos, la escena, los personajes en nuestra mente. Yo siempre les digo a mis estudiantes que por este motivo siempre vamos a preferir la imagen mental que nosotros hayamos hecho del castillo de Hogarth cuando leemos Harry Potter antes que la imagen preempaquetada por Hollywood. Harry nunca habría imaginado un lugar tan extraño y espléndido. Estaba iluminado por miles y miles de velas que flotaban en el aire por encima de 4 grandes mesas, donde los demás estudiantes ya estaban sentados. En las mesas había brillantes platos y copas de oro. Creo que el hábito de la lectura, al menos en algunas cosas que yo he leído, no han llegado a lo que la gente ve en el cine, en las series o así. Entonces todavía hay mucho por leer que ni siquiera imaginamos, ¿verdad? Lo que es y lo que existe. Pienso en muchas obras que están ahí esperando, ¿verdad? Por ser contempladas, otros universos y experiencias. Entonces eso es como lo que me gusta de eso, porque como le digo, hay muchas cosas que están ahí, están en el papel, todavía no han sido adaptadas, no tenemos como un dibujo mental de eso. Es un asunto crítico, ¿verdad? No es un asunto positivo, es un asunto negativo para una sociedad costarricense, sin duda alguna. Es evidencia tal vez de la falta de entendimiento de la importancia de la lectura, ¿verdad? No tienen padres lectores, entonces recordemos que tener modelos es muy importante para formar a un público lector.
Si yo estoy rodeado de lectores, mis amigos, mis padres, entonces tendré más probabilidades de ser un aficionado a la lectura. ¿Qué demonios tiene de malo la televisión? Hemos comprado un precioso televisor de 12 pulgadas y ahora vienes pidiendo un libro. Después también, digamos, el sistema educativo de la primaria y de la secundaria tampoco incentiva mucho la lectura. Yo siempre les pregunto a mis estudiantes que han leído en primaria y secundaria y han sido muy pocos libros, ¿no? Bueno, creo que una de las razones por las que somos muy quitados para la lectura es porque, sea como sea, la lectura exige un esfuerzo. O sea, todo el mundo le dice a uno, uy, leer, qué bueno. Cuando uno va en el bus leyendo, me pasa siempre que una señora viene y me dice, ay, está leyendo, ay, qué bueno, la juventud. Qué lindo, señora, que todavía piense que soy joven, pero gracias. Ay, la juventud, qué bueno que lea, ¿verdad? Eso es tan importante. Y todo el mundo habla de los beneficios o de las cualidades de quien lee, pero se lee poco. Porque exige un esfuerzo, sí, por supuesto que sí, pero es como un músculo también. O sea, levantar 100 kilos no es fácil, pero si uno entrena constantemente, probablemente va a serle más sencillo leer. Yo sé que no es fácil porque la atención hoy en día es mucho más reducida. Para los estudiantes y todas las personas tenemos una atención más reducida por las redes sociales y esta cuestión mucho más rápida, instantánea, desechable. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la época de la sabiduría y la época de la bobería. Bueno, también está la competencia de las redes sociales. Las redes sociales también incorporan mucho lenguaje verbal. Lo que pasa es que no es precisamente literatura. Entonces, ahora digamos que los jóvenes leen, pero leen otras cosas. Leen en redes sociales, no leen estrictamente literatura. Y claro, con tanta plataforma, pues claro, estamos hablando de una competencia muy grande, ¿no? Bueno, yo no soy un especialista en educación, ni mucho menos, pero sí me parece que, bueno, evidentemente el rumbo que ha tomado la educación elemental, ¿verdad? Las escuelas, los colegios, no es esperanzadora, ¿verdad? Hay una ruta de la educación que todavía a 2 años de gobierno no sabemos en qué consiste. Recortes en los presupuestos y todo eso es muy preocupante. Se hacen evaluaciones y no se entregan los resultados o se entregan 6 meses después. Entonces, ¿verdad? El hecho de que la gente tenga o no un interés por la lectura también es un asunto estructural, o sea, sistemático, por supuesto. Porque tampoco es como satanizar la tecnología, ¿verdad? No podemos decir que a causa de el uso de la tecnología, entonces es que hay una disminución en la lectura, no necesariamente. Podríamos estar pensando que a lo mejor la gente está leyendo más en dispositivos electrónicos que lo que está leyendo en papel. Yo creo que mucha gente que no le gusta leer es porque tal vez las experiencias que tuvieron educativas no fueron positivas. O sea, los ponían a leer libros que no les interesaban, que no les hablaban de su vida. Y tal vez esos libros sí les hablaban de su vida, pero nunca tuvieron un acompañamiento que les dijera, hey, el Quijote, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, ese acompañamiento, ¿verdad? Entonces, creo que también ocurre que nuestro sistema educativo no incentiva la lectura como un placer, sino como una imposición, ¿verdad? Antes se hablaba de lecturas obligatorias y ahora se dice lecturas recomendadas, pero ¿para qué me van a mandar a mí a comprarme además un libro, un tocho de este vuelo, si lo que van a hacer son 2 o 3 preguntas? No tiene ningún sentido, es una tontera. Sí, si al final la literatura se vuelve una cuestión evaluativa, pues el estudiante va a decir, es que pero tengo que leerme eso como un deber. Si la lectura, por el contrario, no se evaluara, si fuera un taller, un ejercicio, donde podemos reflexionar sobre la vida, porque la literatura nos habla de la vida, entonces ahí yo creo que tendríamos mejores experiencias. Igual siempre va a haber gente a la que no le gustará, pero creo que podrá haber mejores acercamientos. El cómic, por ejemplo, leer cómic en el colegio, entender el valor del cómic, leer también otros textos que no sean siempre la literatura dura y pura, y ahí ya enganchar. Entonces sí, tal vez a veces no nos gusta leer porque no hemos encontrado el libro que es para nosotros y porque no tenemos las herramientas para apreciar de qué se trata eso. Mira sin ver, oye sin escuchar, lleva un libro bajo el brazo y lee desaforadamente en todas partes para no hacer amistades, para que no se le busque luego en su casa, como lo hice yo.
En realidad la lectura es un gusto adquirido, ¿verdad? Entonces, tal vez yo creo que hay que replantearse los horizontes también a nivel de educación formal, ¿verdad? Y ver este tema de la obligatoriedad de la lectura a veces no es tan plausible, ¿verdad? En los jóvenes. Entonces tal vez buscar estimular la lectura desde otros flancos, ¿verdad? Y que la gente lo haga por gusto, no por obligación. ¿Cuál es su libro favorito? Los Juegos del Hambre en Llamas. El retrato de Dorian Gray, creo. Orgullo y Prejuicio. Es probable que sea también mi libro favorito. Se llama 3 Days of Happiness, o 3 días de felicidad. Puede ser The Ex de Frida Malvada. El hombre en busca del sentido. Pero igual, el hombre en busca del sentido. Mi manga favorito se llama Hime Ippo. La dependiente de Sayaka Murata. ¿Cuál es mi libro favorito? Bueno, recientemente leí La verdad sobre el caso de Harry, de Joel Dicker. El mío es Canción de Hielo y Fuego. El Príncipe Cruel. La Divina Comedia. El Círculo de Fuego Blanco de Lara Ríos. El color de las cosas invisibles de Andrea Logarela. Yo sí creo que los costarricenses sí les interesa la lectura. O sea, cuando se ve la feria del libro, eso siempre está abarrotado los fines de semana. Entre semanas llega también un flujo importante. Si a la gente no le interesa la lectura, la Librería Internacional no estaría abriendo sucursales cada 6 meses, porque las abre. Sí, o sea, creo que a la gente sí le interesa el libro. Sí hay una comunidad, tal vez no es masiva, tal vez no es todo el mundo, pero es una comunidad fuerte que mantiene vivos los libros. Es tal vez buscar la lectura en otros espacios que no sean necesariamente los académicos, como los clubes de libros, o sea, los clubes de lectura, ¿verdad? Que también las mismas librerías incentivan, son espacios, los booktubers, ¿verdad? O bookstagrammers, son figuras que, aunque no son formales, por así decirlo, ¿verdad? Académicas, pero son figuras del mismo mundo editorial que están incentivando a que la gente lea. Entonces, tal vez por ahí es por donde podría haber esperanza.